Quisiera iniciar agradeciéndole primero a Dios la oportunidad y en segundo lugar a los organizadores de este primer congreso virtual de la Escuela de Medicina José María Vargas en honor al beato José Gregorio Hernández para la Iglesia, pero para nosotros los venezolanos el santo José Gregorio Hernández Cisneros. Debo reconocer ciertas personalidades de la Escuela de Medicina que han dejado al doctor Jacinto Convit, al doctor Rafael Munsi Mendoza, al doctor Carlos Moros Jersey, y en el servicio de gastroenterología al doctor José Ramón Poleo y el actual jefe, el doctor Guillermo Beitía. Pero tengo que hacer un reconocimiento muy especial a mi entrañable amigo y compañero. Empezamos a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología hace varios años, al doctor Ramón Piñero Bolívar, recientemente fallecido, y a quien quisiera hacer el honor de dedicar esta presentación. Me exigieron que hablase de encefalopatía hepática, diagnóstico de precisión, pero hacer precisión sobre un tema tan largo es como subir a la cuesta del Salto Ángel, una de nuestras imágenes íconos de la Gran Sabana. Por lo tanto, voy a hacer una breve disertación. Encefalopatía viene del griego encéfalo, que significa cerebro, y patos, enfermedad. Existen más de 150 términos diferentes en la literatura médica que modifican al término encefalopatía. Y ejemplo, tenemos causas como las infecciosas, ya sean virales, bacterianas, el alcohol, las enfermedades renales, tumorales, la hipertensión endocraniana, con un amplio espectro de síntomas, desde los más leves o sutiles a los más graves. Por lo tanto, hacer una revisión breve de encefalopatía significa también revisar todos los últimos congresos y reuniones de hepatología de los últimos años. Encefalopatía hepática es una alteración potencialmente grave que altera el funcionamiento del sistema nervioso central con resultado de una insuficiencia hepática y que está caracterizada fundamentalmente porque hay un acortamiento de la capacidad de concentración, anormalidades del patrón del sueño y alteraciones motoras que progresan desde el letargo al estupor y por último hasta el coma que amerita ingreso de los pacientes a la terapia intensiva. Encefalopatía hepática es la complicación más común de una cirrosis avanzada, que es una enfermedad hepática crónica que consume buena parte de los gastos de salud. Es una señal de falla hepática y motiva entre el 30 al 50% de las hospitalizaciones de los pacientes con cirrosis, del 10 al 15% de los pacientes portadores de los CHUM transyugular ortosistémico, y es un indicador clínico preciso para plantear una posibilidad de trasplante de hígado. Les voy a mostrar acá brevemente parte del comportamiento de la cirrosis en América Latina. Ustedes van a México, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina. Predomina la consecuencia de la cirrosis como parte de enfermedad hepática por alcohol. Pero hay que considerar que la epidemiología de la cirrosis hepática en Latinoamérica es desconocida. La encefalopatía hepática, ¿cuál es la casuística? Si no se conoce con exactitud ni la prevalencia ni la incidencia de la cirrosis hepática, y que hay una dificultad para diferenciar la etiología y la severidad de las diferentes encefalopatías. Y por último, diagnosticar la encefalopatía hepática mínima es difícil. Por lo tanto, es más difícil aún esclarecer la incidencia y la prevalencia
de la encefalopatía hepática y sus costos. Para la patogénesis de la encefalopatía hepática existe un consenso general, y es que los niveles elevados de amonio y la respuesta inflamatoria en sinergia actúan provocando inflamación del astrocito, edema cerebral y la sintomatología que vemos en los pacientes con encefalopatía hepática. Pero los mecanismos moleculares precisos aún no están bien conocidos ni explicados. Brevemente, para revisar el metabolismo del amonio, partiendo de que la flora intestinal, productos metabólicos del metabolismo bacteriano, ingresan al hígado y bajo aquel ciclo que ustedes deben recordar de la urea y intermediación de la glutamina, y por otro lado, los shun que se establecen a nivel abdominal van a provocar producción de amonio. Debemos tener en cuenta que también existe una relación entre las glutaminas procedentes del riñón y de la masa muscular estriada. Por lo tanto, todo ese incremento del amonio sérico ingresa a través de la barrera hematoencefálica al cerebro, provocando edema del astrocito y, por supuesto, conlleva a toda la sintomatología de la encefalopatía hepática. Las evidencias toxigénicas de que el amonio es el principal agente provocador de encefalopatía están en que se encuentra aumentado en más del 80% de los cirróticos con encefalopatía. Los compuestos nitrogenados inducen encefalopatía en los pacientes cirróticos y en aquellos portadores de shun portosistémico. La glutamina en el líquido cefalorraquídeo, derivado del metabolismo astrocitario del amoníaco, también está aumentada en casi la totalidad de los pacientes con encefalopatía hepática, y que el tratamiento dirigido a prevenir y o reducir el amonio previene también y mejoran la encefalopatía hepática. Pero existen datos hipotéticos contra esta hipótesis única del amonio. 10% de los pacientes con encefalopatía tienen niveles séricos normales. Muchos pacientes con niveles elevados de amonio no tienen encefalopatía. Y por otro lado, el amonio administrado a pacientes cirróticos no inducen a los cambios clásicos electroencefalográficos que se ven en los pacientes cirróticos. Por lo tanto, tenemos que hacer algunas otras consideraciones de la patogénesis de la encefalopatía hepática. Ese estado tóxico del sistema nervioso central provocado por compuestos entéricos originados por las bacterias colónicas y vertidos a la circulación sistémica provocan probablemente toda la partida a partir de una translocación bacteriana y una alteración del microbioma. Otras consideraciones sobre esta patogénesis es que el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, aunado al déficit inmunológico presente en los pacientes con encefalopatía, el sistema retículo endotelial, el complemento 3, la fagocitosis, están alterados por un lado, y las alteraciones de la barrera intestinal, fundamentalmente por la permeabilidad, pueden provocar la translocación bacteriana y con ello la infección luminal que puede conllevar a su vez un aumento de endotoxinas y de productos bacterianos que muchas veces aunados a patologías hepáticas previas, ya sea por alcohol, por la enfermedad grasa hepática no alcohólica, las derivadas de complicaciones por los virus de hepatitis B o C, llevan a alterar el óxido nítrico, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, provocando alteraciones hemodinámicas, daño celular y falla renal que se convierten en una especie de círculo vicioso con alteración nuevamente de los déficits inmunológicos de estos pacientes, conllevando al final al deterioro hepático, la presencia de encefalopatía, ascitis y el síndrome hepatorrenal. Otras consideraciones sobre la patogénesis de la encefalopatía hepática tenemos que
la neuroinflamación, la hiponatremia y el estrés oxidativo, que se ve como consecuencia de factores precipitantes de la encefalopatía, como por ejemplo la sepsis, la insuficiencia renal, que comparten diferentes mecanismos fisiopatológicos, pero que llevan a un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y un incremento de la actividad de la coenzima 1. Esto a su vez va a provocar y ha sido correlacionado con la gravedad de la encefalopatía hepática. Por otro lado, tenemos que el estrés oxidativo y nitrosativo, que se considera como una hipótesis caballo de Troya, pues el efecto de la glutamina en los astrocitos libera amonio intramitocondrial, conllevando a un incremento del oxígeno reactivo, del nitrógeno reactivo, provocando degradación de la barrera hematoencefálica y con ello a inflamación del astrocito y edema cerebral. No podemos dejar de lado que la respuesta inflamatoria vista en infecciones y sepsis han apoyado la noción de sinergia entre el amonio y la inflamación en la patogénesis de la encefalopatía hepática. Otros elementos a considerar: los neuroesteroides, que son esteroides neuroactivos producidos principalmente por las células gliales melinizantes, se consideran falsos neurotransmisores que pudieran deteriorar la neurotransmisión dopaminérgica y se consideran que son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA y que por supuesto llevan a secuencias clínicas vistas en la gran mayoría de los pacientes que tienen encefalopatía hepática tipo C. El sistema GABA, se ha visto que los excesos de GABA en el sistema nervioso central, que es un inhibidor posináptico, aunado a productos benzodiazepínicos o barbitúricos, propicia depresión en los pacientes con encefalopatía hepática. El manganeso, los depósitos excesivos de manganeso en astrocitos de ganglios basales deterioran el metabolismo oxidativo neuronal y provocan esos síntomas parkinsonianos que se ven en algunos pacientes con encefalopatía hepática. El déficit de zinc también provocaría alteraciones de los neurotransmisores muy semejantes a los del GABA y la norepinefrina. Consideraciones especiales tenemos los factores genéticos. Se ha visto que un microsatélite largo en el gen de la glutaminasa humana que se ha encontrado en el cromosoma D2 produciría una producción diferente de amonio, esa diferencia genética en la tasa de conversión de glutamina hacia el amonio que explicaría la variabilidad clínica que vemos en los pacientes con encefalopatía hepática. Y por último dejo algo muy controversial. La diabetes mellitus y la resistencia a insulina ha estado asociado frecuentemente a la encefalopatía hepática y esa asociación ha sido relacionada a una mayor actividad de la glutaminasa que provocaría el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además, debemos plantearnos que aunado a factores del metabolismo proteico, el tránsito intestinal lento que se ve en pacientes con diabetes mellitus y la neuropatía propia de algunos pacientes con diabetes mellitus provocaría también el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Revisando los factores precipitantes agudos o crónicos que conllevarían a la encefalopatía hepática, tenemos fundamentalmente la hemorragia gastrointestinal que se ve frecuente en estos pacientes, las infecciones, los desequilibrios electrolíticos y fundamentalmente cuando hay ya falla renal o simplemente cuando hay una deshidratación. Y por último, tenemos la asociación con medicación psicoactiva. Algunos pacientes que pueden recibir benzodiazepinas, narcóticos, sedantes, sin dejar de lado que en algunos de estos pacientes continúan con una ingesta alcohólica y por otro lado, del producto del metabolismo proteico no bien indicado. Por lo tanto, el deterioro del funcionalismo hepático más la asociación de la hiperamonemia y la respuesta inflamatoria como consecuencia de factores que hemos considerado previamente, actuando en sinergia, conllevan a la toxemia del sistema nervioso central visto en los pacientes y en definitiva a la encefalopatía hepática. ¿Cómo hago diagnóstico de encefalopatía hepática?
En primer lugar, tengo que pasearme por las consideraciones clínicas y por lo tanto debo hacer una recopilación muy cuidadosa de la historia y donde el apoyo del entorno de los pacientes es determinante para tener una idea precisa de lo que está aconteciendo. Pues no hay ningún síntoma específico y por lo tanto necesitamos una evaluación neurológica muy minuciosa y que por otro lado debemos excluir otras causas de encefalopatía que pudieran estar en algunos pacientes con encefalopatía hepática. Debemos recurrir entonces a algunas pruebas que midan la difusión cerebral, entre otros la frecuencia del parpadeo continuo crítico, el tiempo de reacción continua, el control inhibitorio, sin dejar de lado que debemos hacer en algunas oportunidades los scans cerebral, como la tomografía bien indicada, resonancia magnética y hasta la electroencefalografía. Por lo tanto, juzgar y medir la gravedad de la encefalopatía tiene que ser un abordaje continuo. Por otro lado, el laboratorio, en ella no existe ninguna prueba per se que haga diagnóstico de encefalopatía, aun cuando se le da un valor muy importante al amonio. Por lo tanto, las pruebas de laboratorio fundamentalmente se utilizan para hacer el diagnóstico diferencial de las diferentes encefalopatías. Se ha tratado de determinar algunos grados de encefalopatía y así tenemos que el grado 1 prácticamente una alteración leve del ritmo, el sueño vigilia, hasta depresiones muy sutiles. El grado 2 ya hay somnolencia, apatía, desorientación en el tiempo y pueden haber algunas alteraciones hasta la hiporreflexia. El grado 3, más severidad, hay desorientación en el espacio, hay un lenguaje incomprensible y ya hay signos más severos como por ejemplo el estupor, delirio, agitación y hasta incontinencias esfincterianas. Y el grado 4, donde hay coma de profundidad variable que justificaría el ingreso de estos pacientes a las terapias intensivas. Por otro lado, se ha tratado de hacer una gradación de las encefalopatías y así tenemos encefalopatías de bajo grado que incluirían los grados 1 y 2, donde necesariamente para evidenciarlo tendríamos que recurrir a parámetros físicos objetivos de los estudios que ya planteamos, potenciales evocados, frecuencia crítica del parpadeo. Y por otro lado, las encefalopatías hepáticas de alto grado que incluirían los grados grado 3 y grado 4. Estas últimas es importante demostrar la evidencia clínica, puesto que es ya quizás la carta con la cual decimos que hay alto grado de encefalopatía hepática. Se ha tratado de clasificar clínicamente las encefalopatías hepáticas y así tenemos las que han estado asociadas a falla hepática aguda tipo A, la que se ha asociado con bypass portosistémico sin que exista una enfermedad hepatocelular intrínseca, la tipo B, y la tipo C, que está asociada a cirrosis o hipertensión portal o los pacientes que tienen SHUNT portosistémico. Se ha categorizado además, sobre todo la tipo C, en episódica, persistente y un grado muy importante, la encefalopatía hepática mínima. La encefalopatía hepática episódica, que ya ustedes ven aquí los diferentes grados en los cuales ha sido subcategorizada, la persistente, moderada, severa y la de tratamiento dependiente. Y por último, en la cual quiero hacer mucho hincapié en la tarde de hoy, la encefalopatía hepática mínima, que antes conocida como subclínica, pero desde el año 2008 ha sido categorizada como encefalopatía hepática mínima tipo C, y donde hasta el 60% de los pacientes con enfermedad hepática pueden tener encefalopatía hepática mínima. Del tratamiento de la encefalopatía hepática vamos a, por ejemplo, hacer objetivos. Primero, corregir las causas precipitantes. Segundo, disminuir la producción y absorción del amonio. Tercero, prevenir y reducir la sintomatología. Dentro de estas opciones terapéuticas, la primera, y hago hincapié en la dieta, que si bien ha sido controversial, puesto se ha insistido en que sea hipoproteica con aminoácidos ramificados, desde el año 2004
que el doctor Córdoba, ya fallecido, y que con este trabajo quiso cambiar esa idea de dieta hipoproteica, diciendo que podíamos dar dieta normoproteica, pero con aminoácidos. ¿Cómo hacemos la reducción del amonio intestinal? Utilizando los disacáridos no absorbibles, la lactulosa o el lactitol en algunas otras latitudes. Y de esto hay que plantearnos que pudiese ser utilizado simplemente con enemas de agua versus enemas de lactulosa, y donde los disacáridos no absorbibles con lactulosa han demostrado el efecto beneficiosos generales sobre la encefalopatía hepática, y que según la FDA sería la terapia de primera línea para la encefalopatía hepática, ya sea por vía oral o ya sea por vía rectal. La lactulosa es un galactósido fructuosa que provoca en las bacterias colónicas un incremento de los ácidos acéticos, provocando una acidificación que actúa como laxante y que permite el ingreso del amonio a las bacterias. Por lo tanto, conlleva a una disminución del aporte del amonio portal. Pero hay que tener en cuenta que los disacáridos no absorbibles pueden provocar también alguna sintomatología, distensión, flatulencia, disconfort, dolor en buena parte de los pacientes, y que cuando abusamos de dosis excesivas, diarrea profusa, deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Por lo tanto, debemos tener cuidado, y más aún cuando existen en estos pacientes un síndrome hemorroidal previo, que lo podemos hacer ahora más evidente. Otras opciones para hacer la reducción del amonio, tenemos el uso de antibióticos. De ellos, la neomicina, ya hoy en desuso por la ototoxicidad o la nefrotoxicidad, el metronidazol, que se cuidamos hoy en día porque el uso prolongado produce neurotoxicidad, y por último, más recientemente en los últimos años, la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico derivado de la rifamicina. Es bactericida porque inhibe la síntesis del ARN bacteriano. Es de amplio espectro, tanto sobre gram positivo, gram negativo, aeróbicos, anaeróbicos, y virtualmente no se absorbe, pues menos del 0,4%. Por lo tanto, tiene un excelente perfil de seguridad. Les voy a dejar aquí dos trabajos, uno sobre eficacia y seguridad para mantener la remisión de cefalopatía, dando rifaximina en 550 miligramos vía oral 2 veces al día por 6 meses, y donde ustedes ven que la frecuencia de los pacientes que tienen encefalopatía con la rifaximina existe una evidencia significativa desde el punto de vista estadístico. Por otro lado, la reducción de las hospitalizaciones, cuando se ha comparado placebo versus rifaximina, ustedes ven también que hay una diferencia estadísticamente significativa. Otras opciones terapéuticas en el tratamiento de la encefalopatía. Los probióticos. Se ha visto que los pacientes que se recuperaron de encefalopatía hepática se encontraron menos episodios de encefalopatía cuando se daba probiótico. Y pacientes que sin encefalopatía previa, los probióticos serían útiles para prevenir encefalopatía hepática manifiesta, ya sea de mínima a evidente. Y que estos trabajos, fundamentalmente cuando se ha tratado de comparar este metaanálisis que vemos acá, comparando el uso de probióticos, se asoció que en la encefalopatía hepática previamente tratado con probióticos había menos hospitalización, disminución de la progresión de encefalopatía hepática mínima a encefalopatía hepática manifiesta, pero no tuvo ningún efecto sobre la mortalidad. Existen otros elementos como los depuradores de amonio, aquí les dejo el ejemplo de unos 3, los antagonistas de los benzodiazepínicos como el flumazenil, los dopaminérgicos como L2 para la momicriptina. Debo hacer hincapié también que se puede usar y se usa albúmina, que ha mejorado la supervivencia en aquellos pacientes que han sido egresados ya después de una estancia hospitalaria. Y cuando se hace diálisis utilizando MARS, que es un aparato especial, la mejoría es incontrovertible. Hago hincapié que la nutrición es primordial en el enfoque terapéutico del tratamiento de la encefalopatía, y todo paciente debería someterse a una evaluación nutricional previa, pero la escasa implementación de las recomendaciones nutricionales
en la práctica clínica contribuye a una peor evolución. Existen otros regímenes de tratamiento invasivo como la embolización suportosistémico o las lesiones extracorpóreas. Y por último, el planteamiento siempre presente de tratamiento. Esta imagen la traigo porque me ha llamado muchísimo la atención que muchos de estos accidentes de tránsito pasan inadvertidos, pero este trabajo publicado por el doctor Bajat en el año 2009 ha sido para mí muy importante en el enfoque de la encefalopatía hepática mínima que está asociada con accidentes automovilísticos. Por lo tanto, esta imagen la traigo con esta intención. Debemos reflexionar. En un trabajo publicado por el doctor Bajat también, desempeño al conducir en pacientes que tenían encefalopatía hepática mínima y en las cuales fueron sometidos a un simulador de conducir. Y aquí les dejo para que tenga la curiosidad de la conexión de esta parte, de links, y lo puedan revisar. Sobre todo para que vean los errores al conducir los pacientes que tienen encefalopatía, los excesos de velocidad, los cruces ilegales y la colisión. Y este trabajo hecho también por el doctor Bajat, comparando rifamicimina versus placebo, demostró que existe una evidencia marcada de la mejoría provocada por la rifaximina en los pacientes que cometían infracciones por exceso de velocidad y los giros ilegales. En resumen, quiero dejarles que la encefalopatía hepática es una complicación de enfermedad hepática crónica en estadio terminal, que la principal causa de cirrosis en América Latina, los costos directos e indirectos derivados de la encefalopatía hepática, no es posible cuantificarlo, que el amonio ha sido considerado el principal factor etiopatogénico, pero que no podemos dejar de lado el papel que ha demostrado el sobrecrecimiento bacteriano en la patogénesis de la encefalopatía hepática, que más del 60% de los pacientes con enfermedad hepática pueden tener encefalopatía de bajo grado, 1 o 2, y más importante para mí, la encefalopatía hepática mínima con la imagen que les mostré anteriormente. El tratamiento oportuno y el seguimiento eficiente mejora significativamente la encefalopatía hepática en pacientes cirróticos y en especial en los pacientes que tienen encefalopatía hepática mínima. Concluyo, como siempre lo hago, con este libro abierto. No pretendo venir aquí a enseñar a nadie. Esta frase del doctor Miguel Unamuno siempre ha marcado mis presentaciones. Enseñar es, ante todo y sobre todo, aprender. Y concluyo con este proverbio español: mira y verás, aprende y sabrás, pero sobre todo, medita para enjuiciar. Que tengan una feliz tarde y a la espera de las preguntas que tengan a bien realizarlo